Estamos en la semana número 12, en la que en todo este tiempo hemos estado exponiendo la epístola o la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Hoy vamos a estar ya entrando en la recta final de esta carta. Vamos a estar en el capítulo 6, los versos del 3 al verso 12. Será nuestro penúltimo sermón en esta carta. La semana próxima, si el Señor lo permite, estaremos ya terminando esta serie de exposiciones y ya hemos avanzado y quiero, a modo de introducción, dar un breve resumen de lo que hemos estado viendo, de lo que Pablo ha estado tratando por medio de esta epístola con el joven pastor Timoteo. Él lo ha enviado, lo ha dejado en esta iglesia, dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, para que pudiera tratar con algunos falsos maestros que se han levantado a enseñar algunas cosas que no son o que no corresponden a la verdad de la palabra de Dios. Él nos dice en el capítulo 1 que estas cosas que estos hombres están enseñando tienen que ver con algunos detalles de la ley que al parecer estaban tergiversando y con algunos temas de genealogías. Si usted recuerda, hace 12 semanas hablamos acerca de eso y ellos estaban entrando o solapadamente mellando en la enseñanza fiel de la palabra de Dios en aquella iglesia. Recuerden, estos falsos maestros no eran maestros que estaban fuera de la iglesia, sino que eran maestros que estaban dentro de la propia iglesia. Y Timoteo tenía como misión el poder hacer frente a estas falsas enseñanzas. Pablo le recuerda que la verdadera piedad tiene provecho para el creyente y que está basada en el amor y en el buen testimonio. Pablo pone su ejemplo de cómo el Señor mismo les rescató de una manera de vivir que no daba gloria a Dios y lo trajo al evangelio, y él se presenta como este apóstol que tiene a bien vivir todos los días de su vida para la predicación del evangelio y para la gloria de Dios. En el capítulo 2, Pablo comienza también a regular algunos detalles con relación al culto público. Habla acerca de la importancia de la oración, de cómo las mujeres deben mostrar una actitud de piedad en sus vidas, de cómo el orden dentro de la iglesia tiene que ver con el orden establecido por Dios en la creación para hombres y para mujeres. Y en el capítulo 3, seguidamente, que está hablando acerca del orden de Dios, él está trayendo a Timoteo, está dándole a Timoteo los requisitos para los ancianos. Recuerden, la palabra anciano, pastor y obispo es una palabra, las tres palabras indican un mismo oficio, y él está trayendo estas regulaciones o estas características o estas cualidades que deben estar tanto en ancianos como también en los diáconos. En el capítulo 4, Pablo vuelve a hablar acerca de otras falsas enseñanzas que también estaban colándose o estaban dentro de la iglesia en Éfeso y tenían que ver ahora con cierto legalismo antibíblico que estaba siendo predicado. Estaban mandando estos falsos maestros a no casarse, y estaba esto medio ligado con el ascetismo gnóstico que estaba desarrollándose, esta herejía que estaba desarrollándose en los tiempos ya en que Pablo escribe. Y también estaba el mandamiento de guardar o de abstenerse de ciertos alimentos. Y Pablo está enseñándole a Timoteo que verdaderamente es lo correcto. Y él está después instando a Timoteo a que persevere en la verdadera palabra de Dios, que persevere en la doctrina, que lo haga para él mismo y que lo haga también para que pueda enseñar a la congregación de una manera correcta, basada en la palabra de Dios, y que esto es muy importante por el ministerio y el llamado que Timoteo tenía a ser pastor. Y veíamos cómo, pudiéramos decir, el elemento más importante del ministerio de un pastor es poder
predicar y enseñar la palabra de Dios de una manera fiel, Pablo le dice esto a Timoteo. En el capítulo 5 veíamos cómo Pablo también instruye a Timoteo acerca de cómo deben ser las relaciones y la amonestación dentro de la iglesia con los ancianos, con las ancianas, con los jóvenes y también con las jóvenes. Le recuerda a Timoteo que él debe tratar a las jóvenes con toda pureza. Y también nos enseña, nos habla de cómo debe ser el trato de la iglesia con las viudas. Y ahí hay una larga porción del capítulo 5 para hablarnos acerca de esto. Termina el capítulo 5 hablándonos acerca de cómo Timoteo y la iglesia en general debía tratar a los ancianos, no solamente en el tema del honor que debían darle a los ancianos que realmente sirvan bien, sirvan de una manera fiel al Señor, sino cómo deben también amonestarlos cuando estos ancianos pecan. Y termina el capítulo 5, Pablo dándole algunas destellos de sabiduría en ciertas cosas a Timoteo. Capítulo 6 comienza hablando acerca de cómo debe ser el trato de la relación de los, en aquel tiempo, los esclavos con sus amos. Hablábamos la semana pasada que hoy no tenemos esclavos literalmente, pero siempre usted, si es un trabajador, ya sea estatal en el caso nuestro, o ya sea particular, usted tiene a alguien que es su jefe, su superior, y también aplica cómo nosotros debemos tratar o debemos ser en cuanto a nuestra conducta delante de ellos. Y Pablo nos decía que debemos ser o debemos tener una conducta impecable para que la doctrina no sea blasfemado y el nombre de Dios no sea blasfemado. Y terminamos hablando acerca de cómo deben ser los tratos cuando ese superior o ese jefe es creyente. Y hablábamos acerca de que Pablo le dice a Timoteo que el trato debe ser aún mejor. Que si nuestro superior es creyente debemos tratarlo aún mejor, no peor. Y hablábamos acerca de muchas veces en nuestra cultura se hace lo contrario. Si nuestro superior es creyente, creemos que tenemos la potestad de no tomarlo mucho en cuenta, podemos relajarnos, pero Pablo nos está diciendo de que el trato de los subordinados con los superiores, en el caso de que sea creyente, tiene que ser aún mejor. Si con el no creyente ya debe ser impecable, con el creyente debe ser aún mejor. Llegamos entonces al verso 3 del capítulo 6. Hoy vamos a estar en el verso 3 o del 3 al 12 de este capítulo. Quiero ya invitarles a abrir sus Biblias allí. Vamos a leer esta porción de la Escritura. Si usted lo tiene, puede ponerse en pie. Vamos a estar leyendo 1 Timoteo capítulo 6, versos del 3 al 12. Dice allí: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin lugar a duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Señor, te agradecemos por tu palabra una vez más. Te pedimos ahora el poder exponerla fielmente, que, oh Dios mío, pueda ser entendible, que tú puedas ministrar nuestras vidas por medio de ella. Señor, que las verdades que en ella hay, tú las puedas traer a nuestra mente, las puedas traer a nuestro corazón. Ayúdanos a vivirlas, Señor. Oramos para que
oh Dios mío, por el poder y por la guía de tu Espíritu, tú puedas ministrar a tu iglesia en esta mañana. En tus manos estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, queremos estar en esta mañana viendo 4 puntos que nos van a estar guiando en todo el argumento que Pablo, o la verdad que Pablo quiere establecer en esta porción de la epístola. En primer lugar, vamos a estar hablando de los falsos maestros y de su falsa piedad, los versos del 3 al 5. En segundo lugar, vamos a estar hablando cómo luce la piedad bíblica en los versos del 6 al 8. En tercer lugar, vamos a estar hablando de las consecuencias del supuesto beneficio, y miren mis dedos, beneficio de la falsa piedad, versos 9 y 10. Y en cuarto lugar, vamos a estar viendo una exhortación a seguir la verdadera piedad, versos 11 y 12. Si hay alguna verdad que creemos que Pablo está transmitiendo en este fragmento de su carta, es esta. El siervo de Dios debe vivir mostrando el fruto de la verdadera piedad y apartarse de aquellos que la rechazan y buscan ganancias deshonestas para sí mismos. El siervo de Dios debe vivir mostrando el fruto de la verdadera piedad y apartarse de aquellos que la rechazan y buscan ganancias deshonestas para sí mismos. El tema de los falsos maestros no es un tema, y ya usted escuchó en la introducción todo el recorrido que hicimos. Este tema no es un tema nuevo en medio de esta carta. Pablo vuelve a hablar acerca de estos falsos maestros y de su falsa doctrina. Y él comienza diciendo que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, y ahí en el verso 4 usted puede ver todo lo que Pablo dice está envanecido, nada sabe, y hay una serie de cuestiones. Pablo está estableciendo una verdad con relación a aquellos maestros que se han levantado en la iglesia que están enseñando falsas doctrinas. Y ahorita ahora vamos a ir de lo general a lo específico. ¿Qué es la falsa doctrina? Bueno, Pablo establece que la falsa doctrina es todo lo que no tiene nada que ver con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Hace unos días un hermano me decía, todas las iglesias dicen que tienen la sana doctrina. Y yo le decía, no me interesa lo que digan las iglesias. La muestra de si tienen la sana doctrina o no está en cuanto prediquen y obedezcan la palabra de Dios. La sana doctrina, única y exclusivamente, usted la va a encontrar en este libro. No en opiniones personales, humanas, no en tradiciones, no en el legalismo o en el libertinaje. Solamente lo que va a delimitar o a determinar cuál es la sana doctrina es lo que tiene que ver exclusiva y únicamente con la palabra de Dios y su enseñanza fiel. Estos falsos maestros no estaban haciendo esto. La falsa doctrina aquí es señal de una doctrina diferente. Es de aquellos que no toman en cuenta la doctrina bíblica, de aquellos que desechan las palabras de nuestro Señor Jesucristo que están frente a sus ojos, que dice Pablo que es el verdadero, o lo que concierne verdaderamente a la piedad, y son aquellos que se arman de todo argumento falso, de todas falacias, y comienzan a enseñarlas y a reproducirlas por ahí. La falsa doctrina es carente de cualquier aprovechamiento. Mis hermanos, la falsa doctrina no va a traer nunca aprovechamiento ninguno para aquel que la enseña ni para aquel que la escucha. No podemos esperar ser alimentados por medio de la falsa doctrina, porque la falsa doctrina no va a alimentar a nadie. Al menos no le dará un alimento concerniente al aprovechamiento y a la madurez espiritual. Esto es otra realidad. Solo la doctrina que es conforme a la palabra de Dios produce fruto, buen fruto, en aquellos quienes la escuchan y quienes la practican. Y aquí hay una ecuación que es muy sencilla. Falsa doctrina es igual a debilitamiento moral,
buena doctrina o verdadera doctrina es igual a aprovechamiento y a crecimiento espiritual. Solamente podemos ser nutridos cuando recibimos y obedecemos las palabras escritas en este libro. Todo lo que esté fuera de ahí nunca va a redundar en aprovechamiento para nosotros. Tenemos que tener claro esto. Jesucristo es la fuente, y yo diría es la única fuente de la verdadera doctrina. Y por tanto, aquellos que profesan la verdadera doctrina son los que se apegan sin titubear a las palabras que Jesucristo nos dejó y a las palabras de los apóstoles que fueron los siervos de Jesucristo que de alguna manera argumentaron o expandieron las verdades del Evangelio para nosotros. La falsa enseñanza también carece de énfasis en la verdadera piedad. Y esto es importante y este es el punto de Pablo aquí. ¿Qué estaban diciendo los falsos maestros? Si yo sigo la piedad, esa piedad va a tener un resultado y ese resultado va a ser ganancias para mí. Y las ganancias, cuando usted lee lo que está en el verso 9 y 10, usted se va a dar cuenta que las ganancias que esperaban obtener los falsos maestros de su supuesta piedad, ¿cuál era? Dinero. Ellos esperaban, miren qué fórmula. Si yo vivo conforme una vida piadosa, yo voy a prosperar, yo voy a enriquecerme, y ese va a ser el resultado y el premio que Dios me va a dar por yo vivir una vida de piedad. Usted ha escuchado eso por ahí, yo estoy seguro, en estos días. Nosotros tenemos maestros o falsos maestros, para llamarle correctamente, que también entienden esto. Tú vas a ser rico, tú vas a ser próspero, todos tus problemas se van a acabar. Esa es la predicación normal de estos falsos maestros, que creen que se pueden ganar estas cosas supuestamente viviendo de una manera piadosa. Pero mis hermanos, ¿usted sabe cuál es la verdad? En primer lugar, que nunca el Evangelio tiene que ver con estas cosas. Nunca se nos ha prometido que porque usted viva piadosamente, usted va a ser rico. De hecho, el ejemplo de nuestro maestro es todo lo contrario. ¿Okay? Las palabras de nuestro maestro tienen que ver con un mundo que nos va a oprimir, con un mundo que nos va a ofender, no con un mundo que nos va a premiar con ganancias y con riquezas. Otra de las cosas que es interesante, la supuesta piedad de esta gente no era la verdadera piedad. La supuesta piedad de esta gente, si usted sigue lo que dice en el capítulo 1 y lo que dice en el capítulo 4, está fuera de las enseñanzas de la Biblia. Para ellos vivir una vida de piedad tenía que ver con seguir ciertas cosas que no eran cosas bíblicas. Ellos tergiversaban la verdad de la Biblia, creaban su propia verdad y les pedían a la gente que vivieran de acuerdo a eso, y que si lo hacían, entonces iban a ser premiados con cosas de este mundo como riqueza y prosperidad. Pero eso tiene nada que ver con la verdad y el mensaje de la Escritura. Miren lo que el versículo 4 y el versículo 5 nos dice. Esta gente están envanecidos, nada saben y deliran en cuestiones, acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿Tiene esto algo que ver con el Evangelio? Estas cosas tienen algo que ver con el Evangelio. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Privados de la verdad. Que toman la piedad como fuente de ganancia. Miren lo que Pablo le dice a Timoteo que haga.
apártate de los tales. Hermanos, el llamado que Pablo está haciendo al joven pastor Timoteo es: huye de esa gente. No tengas parte con esa gente. Apártate de los tales. Nosotros no tenemos nada que ver con aquellos que se levantan, rechazan la verdad, crean su propia verdad y la enseñan. La iglesia del Señor Jesucristo no tiene nada que ver con ellos. Algunos a veces me dicen que yo soy muy duro y muy radical cuando hablo de estas cosas. Y yo digo, bueno, así la Biblia lo dice. Yo no tengo otra manera de decirlo. Entonces, mis hermanos, no estamos llamados a coquetear con este tipo de cosas. Estamos llamados a salirnos de eso, a apartarnos de eso. Porque esa gente, tenemos que tener esto bien claro, esa gente han rechazado la verdad de la Escritura y han seguido su propia verdad. Y eso no es a lo que Dios nos llama. Dios nos llama a aferrarnos a su verdad y a vivir por su verdad. Entonces, el llamado de Pablo a Timoteo es: apártate de los tales. Timoteo, evita a estos charlatanes mentirosos que son privados de la verdad. La idea, mis hermanos, en este texto es de tener una repulsión y un rechazo cabal hacia ellos. Todos los que creemos que la palabra de Dios es la máxima autoridad, todos los que creemos que la palabra de Dios es lo que nosotros tenemos que creer, que la palabra de Dios es lo que nosotros tenemos que hacer, debemos rechazar tajantemente a aquellos que se levantan mofándose de la palabra de Dios al rechazarla y creando su propia verdad que es superior a la de Dios. Ese es el llamado que la Escritura nos hace con relación a esto. ¿Cómo luce la piedad bíblica? Leemos entonces versos del 6 al 8. Pero gran ganancia, dice Pablo, es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Miren lo que Pablo le dice a Timoteo. ¿Cuál es la ganancia? La piedad, según Dios, más contentamiento. Eso es lo que verdaderamente trae ganancia. ¿Qué cosa es piedad? Y quiero definir un poco este término porque usted puede escuchar y en este texto usted va a ver la palabra piedad como 3 o 4 veces. Y usted puede decir, bueno, ¿y qué cosa es piedad? Bueno, piedad es adorar correctamente a Dios. Es tener creencias apropiadas de quién es Dios y de qué Él demanda de nosotros, y es practicar en nuestra vida de una manera devota todas estas cosas que aprendemos de Dios y de cómo nosotros debemos vivir. Es sencillamente, mis hermanos, vivir como Dios nos ha mandado vivir. Eso es piedad. Usted puede vivir una vida piadosa cuando usted vive conforme a lo que Dios quiere que usted viva. Eso es ser piadoso. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, la verdadera ganancia no está en ganancias monetarias, sino que la verdadera ganancia para aquel que es piadoso, la verdadera ganancia es ser piadoso y estar contento. Esa es la verdadera fórmula de la ganancia. Quiero ver el contentamiento también. Contentamiento, mis hermanos, es saber que lo que Dios nos da es suficiente. Ese es el contentamiento cristiano. El contentamiento cristiano es el que sabe que Dios está al control, que Dios sabe cuáles son mis necesidades y que Él me da lo que yo necesito y eso es suficiente para mí. Entonces, cuando yo vivo conforme a lo que Dios quiere y cuando yo estoy suficiente, cuando yo estoy completo en Dios y en lo que Él me da y con eso estoy contento y con eso estoy gozoso, dice Pablo, eso sí es ganancia. Esa es la verdadera ganancia que todos los hijos de Dios tienen que anhelar y buscar. Ese es el verdadero resultado, el verdadero premio de cómo nosotros debemos vivir.
Y Pablo cita dos cosas aquí, el verso 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y saben, cuando yo leí esta frase, yo dije, esto me suena. No sabía de dónde, pero yo sabía que me sonaba. Y empecé a buscar y a estudiar. Hermanos, estas son las palabras de Job. Después que pasó todo el torbellino que pasó, después que murió su familia, después que fue arrasado su fortuna, su ganado, todo, Job recordó esta verdad. Sin nada hemos llegado a este mundo y sin nada saldremos de él. Pero no solamente Job, también en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, Salomón nos recuerda esta verdad. Y vuelve a usar la misma frase de Job. Sin nada hemos llegado a este mundo y sin nada saldremos de él. El sabio Salomón y Job nos están recordando de que la intención no es descansar en lo que este mundo nos puede dar y nos puede ofrecer. Lo único que va a llenar nuestra vida es Dios. Y si nosotros no estamos satisfechos con Dios, nada de lo que usted ponga o sume en esa fórmula va a llenar su vida. No lo va a hacer. Solamente Dios puede producir en nosotros la satisfacción. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Mis hermanos, estamos de paso en este mundo. Cantábamos ahorita, somos peregrinos aquí. Nos espera una patria celestial. Que nuestra mente esté más llena de la expectativa de lo que tenemos en mañana que de la expectativa de lo que podemos tener aquí hoy. Que anhelemos el mañana, que no anhelemos tanto el hoy. El hoy, dice Pablo, suficiente con sustento y abrigo. ¿Ok? ¿Cuál es el beneficio o el supuesto beneficio que tiene esta falsa piedad de los falsos maestros en Éfeso? Hay un dúo de palabras allí que lo resume muy bien en el capítulo 9 al final. ¿Cuál es? Destrucción y perdición. Cuando usted lee eso en griego, es un caos total. La consecuencia de seguir la falsa doctrina y de anhelar lo que supuestamente es el beneficio de esta falsa piedad, dice que solo traerá a estos falsos maestros destrucción y perdición, que traducido es una ruina o una destrucción total. Hermanos, este es el resultado de aferrarse y de arrastrarse tras la falsa enseñanza y tras la codicia de los falsos maestros. Esta gente lo que cosechará al final será destrucción y perdición. Aquellos que se aferran en la búsqueda de la satisfacción en el dinero y en los bienes de este mundo tendrán un fin terrible. Ni cosecharán lo uno, ni cosecharán lo otro. Esta es también, mis hermanos, una advertencia. Es una advertencia contra ellos y es una advertencia para cada uno de nosotros de cuál es el fin de aquellos que rechazan la verdad de Dios, que van tras la mentira, buscando que esa mentira satisfaga un placer y un deseo que nada tiene que ver con la verdad. Y quiero aclarar algo aquí, porque los versos 9 y 10 hablan acerca del dinero. Y quiero aclarar algo, y es interesante, la semana que viene vamos a hablar algo acerca de los ricos, porque Pablo habla acerca de los ricos en los últimos versículos de esta carta. Ser rico no es pecado. Ser rico no es malo. Tener dinero no es pecado. Tener dinero no es malo. Hermano, Pablo está apuntando aquí al corazón, no al bolsillo.
Pablo está apuntando al corazón. Él está hablando de aquellos que se desviven, que tienen un deseo irracional por ganancias, y más cuando tienen a la fe como el medio para obtener esas ganancias. Recuerden, importante, Timoteo está hablando en el capítulo 5 al final acerca de los ancianos. Y yo creo que este es un buen recordatorio para nosotros los que somos ancianos. Cuando nosotros servimos al Señor, no lo hacemos por ganancia. Lo hacemos con gozo, porque es necesidad que Dios pone en nuestro corazón y es una necesidad gozosa de hacerlo. Esto es un gran recordatorio también para los ancianos, no solamente para la iglesia. Los que sirven al Señor tienen que hacerlo por el gozo de saberse sirviendo al Señor, no esperando una retribución monetaria por lo que están haciendo. Sencillo. Yo sirvo a Dios porque para mí es un placer servir a Dios. Y hermanos, si un día hay otra motivación en mí o en otro, es incorrecta. Es incorrecta. Está fuera de lo que la Biblia enseña. La motivación nunca puede ser amar esa ganancia. Eso, dice Pablo, que sí está mal. ¿Ok? Ahora, si usted es alguien que Dios lo lleva a prosperar, ¿es eso malo en sí? Para nada. Para nada. Ya veremos el domingo próximo cómo deben vivir aquellos que Dios les ha permitido prosperar. Vamos a reservar eso para el domingo próximo. Pablo habla acerca de eso en el verso 17 y 18. Pero sí quería hacer este paréntesis. Los que sirven al Señor no lo pueden hacer buscando ganancias deshonestas. Y hermanos, servir al Señor esperando la retribución monetaria, eso es ganancia deshonesta. Eso es un mal propósito. Ese no puede ser el propósito que debe haber en el corazón de un siervo de Dios. Hermanos, aquellos en la iglesia que vivan esperando ganancias deshonestas por vivir de cierta manera, eso está mal. Dice la Escritura que ese no debe ser el resultado esperado de nuestra vida de piedad. De hecho, cuando hacemos eso, no estamos viviendo en tal piedad. Pablo termina este texto exhortando a Timoteo y él le dice en el verso 11, mas tú, hombre de Dios, y esta frase, cuando usted la ve en el original, dice literalmente hombre piadoso. Pablo le está diciendo ahora a Timoteo, tú eres un hombre piadoso, tú eres un hombre de Dios. Por tanto, huye de estas cosas. Vuelve Pablo a decirle, huye de estas cosas, apártate de esto. Tú no tienes parte ninguna con esto. Mas tú sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿A usted le suena alguna de estas palabras? Oh. Esto sí tiene que ver con Dios. Un hombre piadoso, un hombre de Dios, no busca ganancias deshonestas. Busca cultivar en su vida constantemente. Y la intención que hay aquí es que lo haga constantemente. El hombre de Dios, el hombre piadoso, trata de vivir su vida de la manera que a Dios le agrada, mostrando los frutos del Espíritu. Sigue la justicia, Timoteo, sigue la piedad, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paciencia, sigue la mansedumbre. Y si usted va al capítulo 1, mis hermanos, usted se puede dar cuenta que en el verso 5, Pablo está diciendo que seguir la piedad, la verdadera piedad, va a traer consigo este fruto. Este fruto. Y Pablo le está diciendo, Timoteo, tú eres un hombre piadoso, así que vive de esta manera. Hermanos, como creyentes, esta es la manera en que nosotros tenemos que vivir. Estas son marcas de una vida piadosa. Esto es lo que Timoteo, como pastor, como líder, tenía que hacer. Esto es lo que nosotros como líderes tenemos que hacer. Y esto es lo que la iglesia también tiene que hacer. Timoteo pelea la buena batalla de la fe. Y esto pudiera representar, Timoteo enfrenta a esta gente que están dentro de la iglesia.
y que están enseñando cosas que no tienen nada que ver con la sana doctrina. Pelea tú la buena batalla de la fe. Continúa tú enseñando, como Pablo le dice en el capítulo 4 y se lo recuerda en la segunda epístola. Continúa tú, persevera tú en la sana doctrina. Continúa tú enseñando la doctrina conforme a la palabra de Dios. Echa mano de la vida eterna, y esto no quiere decir que Timoteo tenía que... Timoteo, recuerda que tú eres un creyente, que tú has sido sacado y apartado para Dios. Esto es lo que Timoteo tenía que seguir. Timoteo emprende todos los días este camino. Mis hermanos, este es el camino que tenemos que emprender. Estas son las virtudes que nosotros como creyentes tenemos que mostrar todos los días. Estas son las cosas que tienen que ver realmente con la verdadera piedad. Frutos de un creyente maduro, y otras tienen que ver con el testimonio fiel que Timoteo tenía que guardar, tenía que mostrar a otros. Hermanos, la pugna aquí está en cuál es la verdadera piedad y en cuál es el verdadero resultado de ella. La verdadera piedad es la que se aferra a la verdad de la Escritura. Es la que vive en la verdad de la Escritura. Es en la que está satisfecha en el Dios de la Escritura. Es en la que tiene contentamiento y gozo con lo que Dios da. Es aquel que se contenta en vivir de la manera en que Dios quiere que viva. La falsa piedad tiene que ver con aquellos que hacen cosas esperando un resultado que no tiene que ver con Dios, tiene que ver con su autosatisfacción. En este caso, que tiene que ver con el dinero ganado de una manera deshonrosa. Que lo que nosotros anhelemos en nuestra vida sea vivir para Dios, sea vivir de una manera digna de la vocación, del llamamiento que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. Sea vivir mostrando la verdadera piedad que tiene que ver con el amor, con la paciencia, con la mansedumbre, con la justicia, con la fe, como dice Pablo en el verso 11, y que rechacemos enfáticamente a aquellos que se levantan supuestamente en el nombre de Dios a predicar otras cosas, rechazando abiertamente la verdad de Dios. Que no tengamos parte con ellos y que nos aferremos a la santa palabra de Dios. Termino recordando el argumento, la verdad de este texto. El siervo de Dios debe vivir mostrando el fruto de la verdadera piedad y apartarse de aquellos que la rechazan y buscan ganancias deshonestas para sí mismos. El siervo de Dios debe vivir mostrando el fruto de la verdadera piedad y apartarse de aquellos que la rechazan y buscan ganancias deshonestas para sí mismos. Que el Señor nos ayude todos los días, mis hermanos, a vivir de esta manera con valor, vivir la fe con gozo y vivir la fe con el contentamiento de saber que Dios nos da siempre lo que necesitamos. Que el Señor nos ayude, mis hermanos.